Pero vamos primero a tratar el tema de Vallejo, un regalo para los vallejianos, en la que nos incluimos desde la época de la universidad. Vamos a conversar, me dice ya producción que lo tenemos a Jaime Chilguán Gálvez, él es director de 5 editores que tiene que ver con este homenaje. Lo tenemos ya en pantalla, le damos la bienvenida. Jaime, bienvenido a Abriendo Puertas de BIS Televisión. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Un orgullo estar en la tribuna de ustedes y a la disposición. Vamos a hablar, ya hemos hecho el anuncio, el adelanto de la información de lo que se va a realizar el 10 en Madrid, Jaime, y el 16 en París, y 5 editores tienen una participación importante. Los detalles, ¿cuáles son los detalles para nuestros televidentes? Y esperamos estar presentes también en estas actividades a través de nuestra señal de televisión digital. Pero ¿cómo se va a desarrollar? ¿Cómo se ha organizado? ¿Y qué es lo que van a presentar en estas dos ciudades, tanto Madrid como París, Jaime? Bueno, en realidad creo que lo más importante, lo más significativo es, digamos, el homenaje que estamos haciendo como editorial y en combinación con las embajadas de Madrid y París, las personas en este caso el agregado cultural Eduardo González Viaña, conocido novelista, laureado novelista, y con el embajador Rolando Ruiz Rosas. Entonces hemos coordinado con ellos un homenaje a Vallejo y en particular a Trilce por los 100 años, y lo particular, digamos, valga la redundancia, en esta presentación en Europa es que estamos llevando lo que yo digo, el proyecto vallejiano de 5 editores, ¿no? Que se componen de varios títulos. Obviamente el título principal y el que da, digamos, el motivo de esta visita a Europa es este libro de Trilce, este libro homenaje que publicamos hace muy poco, que viene junto con el facsimilar de Trilce. Es un poco el punto más alto de las publicaciones que hemos venido realizando ya desde el 2018, en donde empezó un poco esta tarea que nos impusimos, ¿no? De tratar, digamos, de difundir la poesía vallejiana, la literatura vallejiana en sus diversos aspectos, pero con una particularidad. Cuando empezamos esto, nosotros dijimos, bueno, tenemos que ir al origen de todo, ¿no? Tenemos que ir a la fuente misma de este fenómeno que podemos llamar la poesía, la trascendencia de la poesía vallejiana, a nivel no solamente hispanoamericano, a nivel universal. Y nos fuimos a Santiago de Chuco. Estuvimos ahí en 3 oportunidades, viajamos en 2018, a principios del 2018, y nos fuimos a Santiago, visitamos, digamos, las calles, la casa del poeta, visitamos las campiñas, fuimos al cementerio donde está su sangre amada, todo el pueblo en general, que para nosotros es como una meca, en realidad es una meca cultural que debería ser revalorada desde ese punto de vista. Ahí habría un filón muy importante para el turismo cultural. Y luego estuvimos en Trujillo y finalmente publicamos en esa oportunidad este libro que se llama 100 años de los Heraldos Negros. También que los publicamos con su facsimilar, que es el facsimilar tal cual el poeta lo tuvo entre sus manos hace, en este caso, 103 años, ¿no? Y bueno, sería un poquito extenderme, más bien, te repito, esta muestra vallejiana que se compone por este título más de Jorge Nájar, una novela biográfica sobre César Vallejo que abarca sobre todo al poeta parisino. Jorge Nájar es un poeta peruano que está desde el año 1976 allá, y también, tan solo para señalar, también publicamos una novela gráfica, es un cómic, en donde César Vallejo aparece en el siglo XXI visitando o de la mano, digamos,
de otro personaje. Esto lo publicamos mi hijo José Carlos y yo, que fuimos los que ideamos un poco el guión y la grafía, ¿no? Las viñetas. Entonces es un poquito, para resumirte, es presentar Trilce en sus 100 años, pero con esta muestra vallejiana, y queremos que eso se difunda a nivel, digamos, yo diría, universal, ¿no? Visitando Madrid y París, ¿no? No, disculpa, no te escucho. Sí. Ya, ahora sí, ahora sí. Sí, sí. Quizás decía, excelente la iniciativa de 5 editores, Jaime, las felicitaciones del caso. Quizás pedirte, sobre todo para nuestros televidentes jóvenes que están en la atención, hablar un poco de Trilce, porque Trilce es considerado el poemario más radical y vanguardista en la lengua española del siglo XX y que tiene como autor a don César Vallejo. ¿Por qué es considerada de esta manera parte de la obra de César Vallejo? De manera sucinta podemos decir que Vallejo, desde su primera publicación, que fue Los Heraldos Negros, claro, en este libro, porque este es el antecedente, ¿no? Todavía Vallejo estaba cogido, digamos, a medio camino entre el modernismo y un estilo diferente, un estilo nuevo, un estilo propio. Estaba en esa búsqueda. Esto lo publicó en 2018-2019. En menos de 4 años, Vallejo dio un salto gigantesco, ¿no? Y publicó Trilce. ¿Okay? ¿Qué es Trilce? En la época cuando salió publicado, muy pocos comentaron, hubo un cierto desconcierto. Luis Alberto Sánchez habló de qué cosa es Trilce. No me explico por qué Vallejo ha publicado esto, ¿no? Y hubo desconcierto y hubo mutismo, porque muy poca prensa, digamos, comprendió este libro, a tal punto que Vallejo se sintió, pues, digamos, un poco en soledad, un poco en solitario en relación a su quehacer, a su quehacer como poeta. Pero ¿qué es Trilce? En realidad Trilce es un libro adelantado, ¿no? Propiamente se le considera vanguardista por los elementos que contiene, hace, digamos, desestructura la gramática, recoge arcaísmos del siglo de oro español, sí, pero también recoge la poesía popular, o si se quiere, los pregones o los dichos populares, ¿no?, de la época, y que todavía prevalecen, ¿no?, y con una calidad excepcional en su poesía. Por ejemplo, si uno recoge al azar y ve un poema, por ejemplo, el poema que empieza diciendo: serpea el sol en tu mano fresca y se derrama cauteloso en tu curiosidad. Es precioso y parece hecho en la actualidad. Es poesía, pero así como hay infinidad al azar. Solamente estoy cogiendo otro poema al azar. Empieza diciendo: la tarde cocinera se detiene ante la mesa donde tú comiste, y muerta de hambre tu memoria viene, sin probar ni agua de lo puro triste. Este poemario, aparte de sus virtudes literarias, también tuvo otras osadías, ¿no? Él acá toca, por ejemplo, el tema amoroso, pero superando un poco el romanticismo que estaba en Los Heraldos Negros. Y el tema amoroso que toca acá lo hace con una libertad muy precoz para la época en que salió publicado, porque esto salió publicado en 1922. Acá toca el tema erótico, el tema, digamos, de la pareja, el amor a través de la piel, pero con una poesía, con una belleza y también con una osadía en el lenguaje que para la época pues fue realmente adelantado, como señala, ¿no? Pero también toca otros temas, el tema de la cárcel, porque él sufrió cárcel antes de publicar este libro,
en donde la angustia del hombre golpeado, el hombre, digamos, Puedes jugar escarnecido. con otras imágenes, ¿no? Entonces, hay diferentes tópicos, Sí. pero su poesía y digamos, y su expresión se adelantó a la época. Si bien es cierto, se considera de vanguardia, en realidad él mismo constituye una vanguardia en el Perú y a nivel latinoamericano. Además, para terminar brevemente, es un libro también hermético, porque justamente tocaba temas tabúes, como le decía, y para eso también él trabajó mucho la palabra, ¿no? Bueno, te puedo decir sucintamente, alcanzarte este pequeño comentario, y a nivel, obviamente, latinoamericano es valorado y a nivel mundial. Tan es así como Joyce, con la novela de Joyce, Ulises, y también Tierra Baldía de Eliot, que salieron por la misma época. Vallejo es un poeta universal, y creo que tal vez no muchos lo saben. Es un poeta que se puede paranoiar con los mejores artistas de la palabra a nivel de todos los siglos, y en lengua española desde el siglo de oro, ¿no? Es lo que te podría decir en relación a Trilce. No se adelantó a su época, sino que lo dijo y tiene vigencia ahora y va a tener vigencia siempre la palabra de don César Vallejo. Coméntanos, Jaime, la actividad que creo que va a ser la más importante que se va a desarrollar en París el 16 porque hay invitados, mejor lo dices tú, lo tengo acá en información, pero mejor lo comenta quien va a ser además actor junto a tu hijo Juan Carlos. Así que coméntanos quiénes van a participar, Jaime. Mira, en París van a participar Ina Salazar, peruana, afincada también en Francia, una fina, digamos, crítica literaria, ya con varios libros publicados, uno de ellos en relación a Vallejo. Luego también va a estar Jorge Nájar, que es prácticamente el que ha sido el impulsor de esta saga vallejiana de 5 editores. Él mismo ha publicado César Vallejo, La Vida Bárbara, y en pocos días tenemos el último título, que se llama Los Poemarios Fantasmas, de César Vallejo, con la edición, con la mano muy diestra de Jorge Nájar, quien hace los prólogos, la presentación, etc. Entonces va a estar Jorge Nájar, también un poeta ganador del premio COPE, y ha publicado varios libros, entre ellos, como le digo, la novela biográfica de César Vallejo. Y va a estar mi hijo José Carlos, quien también, él es un artista ya reconocido. Él está estudiando ahorita en Francia, en la ciudad de Angulema, justamente novela gráfica, todo lo que es la línea de la novela gráfica. Y también voy a hacer una breve presentación en relación a todo lo que hemos venido trabajando en relación a César Vallejo, ¿no? Que más o menos de manera sucinta, y también finalmente va a cerrar con broche de oro el embajador, ¿no? Rolando Rigosa, dando algunas palabras, ¿no? de salud. Entonces todo esto se va a constituir en París, y en España, en Madrid, el 10 de noviembre, vamos a hacer la misma presentación con Jorge, y en esta oportunidad nos va a acompañar Eduardo González Viaña, que, como ustedes conocen, él también tiene una novela biográfica sobre César Vallejo, que se titula Vallejo en los infiernos, ¿no? Que habla justamente del tema de la cárcel, de lo injusto que fue su prisión, y de cómo eso lo golpeó anímicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él también va a dirigir algunas palabras, y en la parte, digamos, musical va a estar Margot Palomino, acompañándonos en Madrid en esa presentación, ¿no? Eso es lo que te podría relatar de manera sucinta, y yo más bien convoco a los peruanos en Francia y en España que nos acompañen. Los invito a que nos acompañen, que esto sea una fiesta, digamos, en reconocimiento de este
de este poeta tan universal, ¿no? El más universal de nuestros poetas. Así es. Y en algún momento conversaremos también del Vallejo novelista, que también tiene unas cualidades extraordinarias. Jaime. No, además, Vallejo no es solo el Vallejo del sufrimiento, como muchos de nosotros a veces lo vemos así en nuestra memoria. No, sí. Vallejo es múltiple, ¿no? Él tiene otras facetas que creo que en la novela de Jorge y en la novela gráfica y en los otros libros estamos tratando de dar una visión más integral, ¿no? Era un Vallejo cariñoso, un Vallejo tierno, un Vallejo que se ponía a cocinar cuando estaba en reuniones amicales. Él era el que cocinaba, por ejemplo, ¿no? Su especialidad era el arroz con pan, por ejemplo, ¿no? Y eso poco se conoce. Era un Vallejo muy solidario, era un Vallejo muy tierno, y tenía de todo, también tenía sus lados, digamos, oscuros, pero como todo el mundo, ¿no? Y creo que se trata de pintar al personaje real para justamente valorar sus cualidades y lo que nos legó como literatura para la posteridad, para nosotros, y finalmente sentirnos orgullosos de tener a un Vallejo, como decía el poeta Marco Martos, a un Miguel Grau, personajes que son ejemplos para la juventud y para el público en general, ¿no? Vallejo humano, ¿no? El Vallejo humano que lo hace mucho más grande. Así es. Vamos a estar atentos para ver cómo colaboramos nosotros como BIS Televisión para estas actividades importantes que relevan más la figura universal de don César Vallejo. Gracias, Jaime. Vamos a estar en comunicación porque todavía de aquí al 10 de noviembre, que es la primera actividad en Madrid, y el 16 en París, hay algunos días. Quizás conversar con Juan Carlos, o conversar con Eduardo González Viaña, que lo conocí en San Marcos y que tiene mucho que decir, qué es lo que se está haciendo por la difusión de los jóvenes poetas y poetisas de estos tiempos, y que seguramente tú los tienes en agenda en 5 editores, Jaime. Pues justamente antes de terminar, yo quería, digamos, relevar este libro, que es un libro que reúne a 25 poetas y creadores y críticos vallejianos, entre los cuales está Eduardo González Viaña, y este libro está dirigido, el director literario es Marco Martos, pero también está Ricardo González Gil, también está Stefan Hart, también está Danilo Sánchez, es decir, toda una playa de estudiosos, entre ya los consagrados como también los jóvenes, ¿no? Y creo que es un aporte también para la cultura peruana, claro, hacer un esfuerzo de sacar este libro, que es el que va a ser, se podría decir, el mascarón de proa de esta nave vallejiana con rumbo a Europa. Mascarón de proa, buena figura. Gracias, Jaime. Gracias, felicitaciones por este gran trabajo. Sabemos que no solamente 5 editores está embarcado en todo el ámbito de la palabra con difundir la obra de Vallejo, sino también de otros autores peruanos y sobre todo los jóvenes, y eso es un gran mérito. Vamos a estar en comunicación, Jaime. Felicitaciones por todo el trabajo. Gracias por esta ventana.